make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh
calles. Hola, moi boa tarde, benvidos a canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir agora sí a derradeira das finais, a final masculina que vai a enfrontar a non só Madera Culleredo contra o Supermercados Camarboa Atlético e o meu carón para levar esta retransmisión de novo. Pitu, que tal? Boa tarde, Pitu. Boa tarde. Pois agora vamos a dicir os espectadores, non? Vamos a comentar un partido no que nos vamos a tamén enfrentar corazón con corazón, non? Sí, pero como bons deportistas que somos, pues que gaña mellor, non? Porque o balonmano é moi agradecido o deporte, non? Porque o que mellor xoga sempre gana. Efectivamente, pois recordamos esos dous equipos que chegan o non solo Madera Culleredo despois de superar a línea 21 na semifinal, unha semifinal apretada, e o Bueu Atlético, o Supermercado Comar Bueu Atlético, despois de superar ao Cisne Colegio Los Sauces na semifinal. O Cisne Colegio Los Sauces, recordamos, campeón da Liga Prata, que deixou fora ao Siria nesa eliminatoria previa, e agora ambos os dous conxuntos en loita polo derradeiro pasaporte cara ese sector nacional, ese premio gordo que ten para ese equipo que consiga a victoria. A tollada de xente xa o pabellón Tarrío, xa na anterior final houve xente, pero agora sí, xa sabíamos que iba a haber máis, Sí, están echando esas bancadas. Vemos xente de Culleredo que quizá estaba fora no pabellón, pero incorporanse ahora. E bueno, o ambientazo que ten aquí o pabellón de Tarrío vai ser impresionante nesta final, ¿no? Sí, vais a disfrutar moi ben aquí no pabellón de Tarrío. Vimos a tentar de que esa emoción chegue ás vosas casas novamente a través desta retransmisión de streaming da Federación Galega de Balonmán. E imos a escoitar aos protagonistas, aos adestradores do encontro. Cati, boa tarde. Boa tarde de novo a todos e a todas. Estou aquí nesta final infantil masculina cos adestradores dos equipos que se enfrontarán agora a Culleredo. Eu con Fernando Vázquez e o José Antonio Cadilla. Antonio, empezamos contigo. Que significa para estes rapaces meterse aquí nunha final de Final Four? Bueno, unha ilusión moi grande que llevamos muchos años sin jugar un partido de estos. A ver cómo se da. Fer, para Culleredo, neste caso, que significaría, en caso de levarvos a victoria, meter o equipo, outro equipo, en sector nacional? Bueno, pues sinceramente significaría un pasiño máis na formación destos rapaces, un sector que en este caso pues, a competitividade é un reto moitísimo máis complicado, e adquirir bagaxe competitivo de cara ao futuro nesa formación que falamos. Vos, o voso enfrontamento onde contra o Cisne, que foi un pouquiño como se di, un resultado máis extenso en comparación ao do Culleredo. Como veñen os rapaces preparados a nivel, pois digamos, cansancio ou non a este partido? Llegan bien, con ilusión y con ganas de que empiece ya el partido. Ahora a ver, va a ser un partido difícil. Jugamos fuera, entre comillas, y a ver cómo se da. O que diste, xogades fora e xogades contra o equipo da casa a final da Final Four. Non é pequena cousa isto, Siempre fue un equipo duro el Culleredo. Esperemos estar a la altura. O mesmo que di José Antonio, vos xogastedes en Liga tamén. Entón, iso, contanos un poquinho como chegan estes rapaces. Ao final, iso, xogar na casa sempre é un factor importante. Sí, bueno, para mí o máis importante que falábamos onte, tivemos moitos problemas na segunda volta, especialmente na parte final, con xente
que causaba baixas prácticamente semanas consecutivas, con procesos febriles, etcétera, etcétera. E para min o máis importante que podo contar co equipo para dar o 100%. A partir de aí, sabemos que vamos a competir contra un equipo enorme, que además vai cara arriba, xa o demostrou precisamente contra nós, non só nesta última fase do campeonato, sino tamén contra nós, que ganounos ali con moitísima contundencia, así que a ver se podemos dar a cara e competirlles hoxe. Pois nada, o que le vamos prometendo toda fin de semana isto, promete partidazo. Unha final como Deus manda, vamos. Deixemos aquí moita sorte aos dous equipos e xogamos a final desta Final Four infantil masculina. Pois aí notábanse as verbas nerviosas de Cadilla, o adestrador de Bueu. Sí, pero bueno, Cadilla pon está tranquila, ten unha boa plantilla, fixeron ben as cousas e, bueno, é lógico, non? A incertidumbre que temos os entrenadores ao principio de todos os partidos, non sabemos o que vai acontecer, non? Sí, pois todo preparado xa para que dé comezo esta ceremonia de inauguración desta final masculina. Moi boas tardes e benvidos a esta final infantil masculina que enfrentará os dous equipos que onte foron vencedores desas semifinais. E para dar comezo a este encontro damos a benvida a bandeira da Federación Galega de Balonmán e a bandeira de Galicia. Todo preparado para a ocasión neste magnífico pabellón de Tarrío de Culleredo. E agora sí, damos a benvida ao balonmán Culleredo no Sol Madera. Forte o aplauso para estes rapaces e, como non, forte o aplauso para os Supermercados Camar Bueu Atlético Balonmán. Xa cos protagonistas no campo, vamos a proceder a dar as alineacións dos conxuntos. E vamos a comenzar cos xogadores dos Supermercados Camar Bueu Atlético Balonmán. Con número 8, Pablo Arce. Con número 11, Diego Otero. Con número 32, Lobo Villanueva. Con número 35, Alberto Fernández. Con número 38, Francisco Ríos. Con número 41, Marcos Soliño. Con número 53, Anxo Lemos. Con número 55, Miguel Cadilla. Con número 61, Andrés Belaustegui. Con número 67, Miguel Veloso.
Con número 71, Hugo Sobral. Con número 74, Mateo Vega. Con número 81, Roy Davila. Con número 85, Darío Cerviño. Con número 87, Miguel Vázquez. Y con número 93, Asier Belaustegui. Adestrador José Antonio Cadilla. Ayudante Román Blanco. Oficial Julio José Ferreiro. Y oficial Carlos Sarce. Turno ahora para o balonmán Culleredo No Solo Madera. Con número 1, Sebastián Ponte. Con número 6, Javier Orge. Con número 8, Pablo Penedas. Con número 11, Mateo Basanta. Con número 15, Iván Gantes. Con número 16, Alexis Martínez. Con número 18, Yago Bolaños. Con número 22, Martín Casal. Con número 26, Alejandro Soto. Con número 29, Carlos Negreira. Con número 56, Teo Gómez. Con número 63, Antón Rodríguez. Con número 67, Antón Méndez. Con número 70, Jacobo Soto. Con número 71, Isaac Lorenzo. Y con número 72, Mauro Fernández. Adestrador Fernando Vázquez. Ayudante Miguel Ángel Barreira. Oficial Daniel Casal. Y oficial José Ramón Gómez. Ahora, por favor, pregamos a todo público asistente. Árbitras do encontro, Iria Rivera e Paula Fontán. Auxiliados na mesa por Sara Camaño e Luis Alberto Alfonso. Exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Ahora sí, pedimos a todo público deste pabellón de Tarrío que se poña en pé para escoitar os acordes do himno galego. Pois presentadas ambas as dúas alineacións das dúas escuadras, escoitada xa protocolario himno galego
elevos a varias Final Four, Pitu, e a mí sigue se me poñendo a pel de galiña cada vez que se va o himno, Sí, a min gustame moito os himnos cantados. Eu non só tengo o privilexio de porque podemos cantalo e sentilo, non, cantando. Eu tamén estou con pés de galiña porque eu fexo pouca o pabellón encheo hasta bandeira, xente de pé detrás nosa, afición de Bueu, afición de todos, de Cangas, están todas as aficións aquí, as de Culleredo tamén. E sobre todo quero romper unha lanza a favor dos nosos compañeros de realización. Esta realización é un auténtico privilexio. Sí, ao final nos poñemos a voz, nos levamos, como digo sempre, as louvanzas, pero o mérito todo, nos vimos aquí, sentamos, poñemos a voz, pero o mérito todo é dos compañeros aquí de producción, os 4 cámaras, o compañeiro de sonido, o realizador, o grafista, que fan posible que poidades ter esta calidade de imaxe, calidade de streaming nas vosas casas, nos vosos teléfonos móviles. Dende aquí, gracias por recordarlo, Pitu, graciñas a eles polo esforzo que fan, e gracias a Federación por poñer os medios tamén para poder conseguir esta calidade dentro deste streaming. É un gran escaparate, sin dúbida, para o noso balonmán. Ojalá moito estemos así, porque é impresionante, cada Final Four é mellor, a realización é mellor, o desprego de medios é maior, e todo va máis. Pois preparado as armas na pista, o 40-20, o tablillado de Culleredo, preparado para que se inicien as hostilidades. Mira, fantástico, como me gusta cando hai esta batalla de afección, saber quen xenera máis decibelios dentro dun pabellón. Vívese todavía máis o balonmán así. Pois comeza o partido, a primeira posesión vai a ser para o Supermercado Camar Bueu Atlético. Derradeiros xestos e acenos de cordialidade. Diego iniciando o ataque de Bueu, Marco polo extremo, a primeira vaselina de Marco. Cuidado, este ataque de Bueu, Rápido, ben xogado con ese deslizamento do extremo, culminando Marco Seliño. Venteo buscando en bote, Alexis buscando cara fora, non consigue éxito. Alexis novamente buscando a Teo, desdoblado Javi Jorge, balón cara ao extremo, non se toma un lanzamento. Teo novamente, vai Alexis, moi pechada aí a defensa do Bueu, escapa o balón a Miguel Vázquez Damán. Venteo, unha nova tentativa de ataque. Alexis buscando pivote, que ven o deslizamento, o balón a Madeira de Jacobo. Esa tentativa dende a línea de 6 metros. Pablo Arce gañando metros. Pablo levanta ese balón a Madeira, non consigue tomar o balón, agora sí Miguel Vázquez. Ese primeiro lanzamento de Pablo Arce, que se toma con Pau. Pablo nuevamente collendo carreira. Pablo, gol de Pablo Arce. Empezou moi forte este partido, Están moi sólidos en defensa e en ataque ten as cousas moi claras de momento. Vai a atacar de novo o Culle. Alexis no centro, Javi Jorge no lado dereito. Teo é quen está no lado esquerdo. Alexis nuevamente con Teo, trata de levantarse, ben defendido aí por Pablo Arce, molestando esa posible suspensión de Teo. Si, hai moitos kilos no centro da defensa de Bueu, unha defensa pechada que a Culle sin dúbida vai causar problemas, Teo, Javi Jorge con Teo, buscaba bien para Alberto, non chegou, balón cara ao extremo, parada de Miguel Cadilla, queda aí o rexeite a Diego, e o Bueu tentando de poñer o terceiro gol xa no electrónico. Pablo Arce, desdóblase de novo Alberto, balón que vai a buscar cara ao lado esquerdo, cara a Marcos Soliño, non se atreveu ahora na penetración. Diego, Pablo Arce cambiando a dirección, Diego nuevamente, agora sí, ahí va el Marco nuevamente dentro extremo, gol de Marcos Soliño. Sí, son 3 ataques de 3 goles, non deixa ninguna dúbida Bueu que quere gañar esta final.
Como decía Cadilla, os rapaces agardando a que se iniciara o partido que lle tiñan moitas ganas. Teo en bote aproximándose, balón para Alexis, buscando ben ese 2 contra 2, o gol de Alexis. O gol de Alexis, aproveitando aí ese deslizamento do pivote, generando esa dúbida no lado esquerdo da defensa de Bueu. Pablo Arce, ven Alberto no desdoblamiento, vaya ahí Alberto buscando a penetración, gol de Alberto. Está muy estudiada el ataque a defensa de Culleredo por parte de Bueu. Están siempre desdoblando desde un extremo. En fin, las circunstancias de extremo son claves no trabajo de atacar contra defensas abiertas. El Bueu está interpretando muy bien este trabajo. Ven Teo buscando lanzamiento, ahí ven a defensa de Pablo, animándose entre los jugadores de Bueu. Apoyó el balón Jacobo en movimiento. Teo, balón para Alexis, balón cara a esquina, recibiendo Javi Jorge. Alexis jugando muy volcado cara al lado derecho. Balón a esquina y ahora otra parada de Miguel. La segunda parada de Miguel en ese lanzamiento de Isaac. En un A4 en electrónico, camino de minuto 5. Ahí va y Diego, consigue tomar el balón con fortuna, balón a Miguel en la línea. Otra circulación de extremo, esta vez de otro lado, conectación de primera línea de pivote de Sobral, que era extremo. El tiempo muerto que pedirse o adestrador de Culle, Fernando Vázquez. Imos a escoitar a Fernando. Vale. Con pivote aquí, ¿vale? Con pivote aquí. Trabajamos las situaciones de amplitud, ¿vale? Sacamos el cruce, amplías para meter el segundo cruce y la continuidad. Tenemos que mover a la defensa, ¿de acuerdo? Cogemos aquí exactamente, amplías, vienes aquí buscando lanzamiento, ¿vale? Javi aguanta la calle y después si hay respuesta, vienes al cruce, trasladas el balón. Y aquí con Alexis solucionamos, ¿vale? Otra situación, pivote, aquí, lo sacamos en cruce, ¿vale? Se va aquí, el jugador que viene la permuta alta, en ese momento el pivote corta y aprieto aquí el 3x3 con mucho espacio, ¿de acuerdo? Ahí yo me voy a lateral. Correcto, claro, vale. Oye, los arrastres contra circulados extremos, cierras espacio, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, seguimos compitiendo. Vaya puntualización de Fernando, tratando de buscar soluciones un poquinho máis en ataque, que está pois a mellor un poquinho atascado ataque de Culle, pero sobre todo también puntualizando esa defensa que está metiendo en problemas esos desdobles que indicabas. Sí. Balón en movimiento de nuevo para el equipo de Bermello, para Culle. Alexis dentro centro, Javier en el lado derecho. Alexis apoyándose en pivote, ahí esa permuta, Javi que se le escapa balón, Pablo Arce buscando sin par, Alexis apretando, ven recibido por Paco, Javi buscando cada lado derecho, vaya a irse balón de lateral. Ven forzado ahí esa defensa de Marco sobre su primo, Javi y Marco, primos enfrentados ahora mismo. Sí. El balón para Bueu. Alberto con espacio en bote, vaya a engatillar Alberto, a parada de Mateo. La primera parada do Culle. El primer ataque que no remata en gol do Bueu también. Javi ordenando nuevamente dentro centro. Alexis, movimiento en esa primera línea, sale o pivote para esa permuta alta que pedía Alberto. Diego buscando y ese impar. Alexis apretando ahora Alberto. Alexis, llegaba Paco na ayuda, pero gol de Alexis. Está claro que es importante no solo el movimiento del balón, sino el movimiento de los jugadores, ¿no? No ataque. Culleredo en este interés jugó muy bien este último ataque. Pablo con Marco, que ven esa finta cara fuera de Marco en bote, que xa onte fixo 3 ou 4 desas de levar o balón a un lado, corpo a outro, escapar. Marco, balón cara Alberto, non consigue do malo, aí vai Miguel, cara Alberto novamente, estorbado aí na defensa
ahora de Isaac. Ha perdido el equipo de Bueu. Teo, bien recibido ahí por Pablo Arce. E iniciando otro ataque el equipo cullerdense. Javi Orge para Alexis. Iniciando nuevo ataque a primera línea de Culler. Teo apretando fuerte, bien defendido ahí entre Paco y Alberto. Caminando cara a un minuto 7 Alexis. Teo, ven buscar esa acción de Teo, ese amago de lanzamiento, pero el golpe franco y hay aviso de pasivo para el equipo adestrado por Fernando. Javi, Teo con espacio, va a querer engatillar, balón cara a esquina. A ver, balón de fondo para el equipo de Bueu. Sí, Bueu está defendiendo muy bien, provoca bastantes pérdidas de balón. El último pase a Culler, ¿no? Diego, balón a Alberto en la esquina, balón a Cruceta, pero por enriba de Marco. Pues continúa 2-5 no electrónico. Son dos filosofías distintas de Rivero o balonmán que enriquecedor, ¿no? Bueu parte de una defensa pechada, con mucho peso aí no centro da defensa, que Culler parte de unha defensa moi aberta, intentando pois frear toda a cometida da primeira liña de Bueu. Alexis dentro centro, Javi Orge ben recibido por Diego. Siguen subiendo los decibelios aquí en el pabellón de Tarrío. Teo, balón cara a esquina, atreves en el lanzamiento, otra parada de Miguel Cadilla, vaya a haber pes de Marco. Pes ben plantados abaixo de Miguel. La tercera parada do portero de Bueu. Alexis sacando a Teo. Javi escapa, sigue balón, consigue lo malo finalmente. Vengo impara ahí de Alberto, casi consigue robar el balón a Teo. Ven Teo con espacio, levántase. Con fortuna entre a Madeira y las costas de Miguel. Consigue el volteo. 3-5. Se ha hecho de menos para Culle. Sí, estos finales tienen que verse los jugadores de raza, ¿no? Los que llevan al equipo arriba. Teo sin duda es un jugador muy importante para Culleredo. Diego, Marcos Soliño, Pablo Arce con espacio, yendo cada lado de fuera. Miguel no se atreve en el lanzamiento. Va y Pablo, llega a línea de 9 metros, levántase Pablo, parada. Otra parada de Mateo Basanta, segunda parada del portero cullerdense. Quiere correr ahora el equipo de Fernando. Alexis, trastabillado de esa finta, consigue sacar un golpe franco. Voy a sacar desde la línea de puntos. Ahí Jacobo, balón para Javi, buscando un cruce para Alexis, encarándose a Paco, balón cara a esquina. Desde a esquina, balón a Madeira, pero queda yo reseite Alexis, lanzamiento de Alexis, Alexis. Hace cambiado, creo que no podría penetrar, hasta el límite ahí, Pues en Vilo mantuvo 6 afeccionados, pero consiguió gol de poner o 4-5 no electrónico. Pablo Arce con Marcos Soliño. Pablo achegándose a línea de 9 metros, balón a esquina, va y para Alberto, gol de Alberto. O segundo gol de Alberto. Poniendo 4-6 no electrónico. Nuevo ataque para el equipo cullerdense. Ahí va y Javi Orge queriendo sacar a Jacobo la línea de 6. Teo con Alexis, vaya a encarar a Paco. Balón a esquina. Teo recibiendo de costas. Alexis nuevamente buscándose 2 para 2. Lanzamiento de Alexis, o gol de Alexis. Alexis es un rapaz que necesita muy poco espacio para tener capacidad de lanzamiento. Está muy cerca y como si se acerque en un contacto con él, es un armado muy rápido. Marco sacando a Alberto, recibiendo Diego, continuidad para Alberto, ven recibido sin par de Teo, balón para Miguel, vaya a haber falta. Y voy a poner de nuevo balón en el momento ahora. Paco desde línea de puntos, recibiendo Pablo Arce.
para buscar ese desequilibrio. Venga, finta de Pablo. De cómo definió Pablo. Brutal la finta de brazo de Pablo. Venteo. Balón para Javier G. Balón a esquina. Vende extremo. Lanzamento de Isaac, que no atopó. Y el tercer lanzamento de Isaac, que no atopa arco. 0 de 3 dende ese lado. Duas paradas de Miguel. Y un lanzamento a Madeira. Marco, Pablo. Ven buscado ahí o imparo ahora do Culle. Ven Marco buscando ese desequilibrio. Queda Marco otra vez a vaselina de Marco, que non atopa o arco. ¿Con qué intención tiró ese balón bombeado? Teo con espacio, lanza Teo, reventando a escuadra, matando a las arañas que había en esa escuadra. Está claro que tanto Alexis como Teo están levando totalmente el peso de ataque de Cuyo, ¿no? 4 goles de Alexis, 2 de Teo. Escapa yo balón Alberto, pérdida de balón do Bueu. Ven Teo, balón para Antón, a esquina, parada de Miguel, no. Entró finalmente balón. O gol ahí de Antón Rodríguez. Poniendo igualada, 7-7, partido nuevo. 2 dedos arriba na man de Diego. Esa man izquierda. Diego buscando desequilibrio, balón a Paco, vais a girar Paco, gol de Paco. Bueno, emocionante esto, o pabillón é un auténtico fervedeiro, así nos costeinos a nosotros. Sí. Javier G, sacando a Mauro, ahora no pivote. Teo, Alexis. Buscaba ahí una nueva acción. Estos últimos ataques, Culleredo está xogando con moita mobilidade de xogadores tanto en primeira liña con deslamentos. Está rompendo ben a basculación de defensa de Bueu, ¿no? Y pidiéndole continuidad de Fernando Alexis. Teo cambiando a dirección, ahí ven recibido por Pablo, en la defensa de Pablo sobre Alexis. A ver, golpe franco a pro del Culleredo. Atacando de nuevo Teo para Javi Orge. Venga, falta ahí, o golpe franco de aviso de pasivo. Vaya a recibir Orge. Balón para Teo. Vaina Sogara, primero paso. A chapa que se eleva de Pablo. Ven Diego en la contra. Diego defendido por Orge. Escapó y balón a Diego. Dobles. Nueva pérdida de balón do Bueu. Y ahora Alexis el paso de Teo, ¿eh? Sí, el paso de Teo, parada de Miguel. Auténtico quarterback. Nueva parada de Miguel. El balón para Bueu. Los momentos de imprecisión de un outro equipo. Descifrou todos dos nervos ou da propia emoción do partido. Alberto con Diego. Buscando a Alberto desdoblado. Gol de Alberto. Buena conexión. Primeira línea pivote, ¿eh? Aí Diego, que é o distribuidor do xogo do Bueu, conectando moi ben sempre con esa segunda línea. Sí, hai un cambio ahora no central, Culleredo, sai Javi Cacheu do campo. Aí Alex buscando esa contra, vai sair o balón de lateral, vai a dar finalmente o golpe franco ao equipo cullerdense. Alexis con Alex sacando a Teo, un cruce Alexis con espacio, vai a buscar Alexis, o lanzamento de Alexis non se equilibra para sacar ese lanzamento, erro de lanzamento de Alexis. Iniciando de nuevo o huevo a transición. Diego en bote, balón a Paco, que estaba solo en la línea, gol de Paco. Sí. Sigue asistiendo Diego a perfección a línea de 6 metros, ¿eh? Sí. Está viendo perfectamente a Paco. Los últimos ataques fueron gol del mismo sitio, ¿no? Alex de mediocentro. Cambios na primeira línea. Sentouse Alexis. El saludo Iván a pista. Ahí tenemos a Iván recibiendo. Alex tafándose de su defensor. Balón a esquina. Vaya lanzamiento de Martín y el gol de Martín.
O gol de Martín Casal, dende o extremo para poñer o 8-10. Pablo Arce recibindo Diego, iniciándose en bote. Pablo zafándose da defensa, querendo asistir aí a Alberto. Vai a quedar o balón a Miguel, non se atreven no lanzamento, vai a sacar atrás para Pablo, vai a poñer un poquinho de calma Marco para iniciar o ataque. En bote vai Marco solo, Marco, gol de Marco Soleiño. Sí, os riscos desta defensa é que como vayas de un contra un e non hayas xudas, pois os pasillos que deixas son moi grandes, ¿no? Pois atacando de novo, aí ven Teo con espacio, levántase Teo, balón o Longueiro. Con qué violencia ese lanzamiento de Teo. Producense cambio, salta Roy a pista en lugar de Miguel Vázquez no equipo de Bueu. Pablo Arce, ven a axuda a Alberto para iniciar el ataque. Claro, mira, nuevamente. Estás a dúbida que se no veo ahí esa circulación, ¿no? Quedaron quién sabe quién queda. Sí, porque aparte que estaba Paco Sacomán preparada para recibir un pase a línea de penalti, Alberto también preparado para recibir, o carreiro Alberto para Pablo Arce para poder engatillar como fixo, máis 4 de novo para o equipo de Bueu. Camiñamos no minuto 17:30. 8-12 no electrónico. Alex dende centro, Teo. Martín saliendo a recibir. Teo. Ahí a falta de entendimiento con Iván. Vaya a ir balón para lateral para Bueu. Poniendo calma, pidiendo calma Diego. Sigue esa defensa 3-3 adiantada do Culleredo. Diego en bote nuevamente. Otro paquete de regalo para Mateo que erró un lanzamiento. Pero está siendo un auténtico repartidor de Amazon ahora Diego. Paquete va y paquete ven. 8-12. Sí, porque anticipa siempre recibiendo en carreira, que gana siempre o espacio sin balón, ¿no? Teo con Iván, espacio para 2 contra 1. Ahí está Iván, bien defendido por Pablo Arce. Teo vaya a tener que buscar amplitud. Ben Martín vaya a toparse ahora con muro de Pablo Arce en esa defensa. Vaya a ver que poñero balón en movimiento estaba dentro o xogador do Culle. Ahí Carlos, la línea de 6 metros. Alex, balón a esquina. Alex nuevamente. Balón para Iván, no un contra un con Pablo Arce. Bien recibido, bien levado cara Diego. Y hay aviso de pasivo. Pide Fernando a seu xogador. Ahí saque se deslice. 20 o lanzamiento en apoyo. Ten que ser Teo el que quite ese cascador, porque ahora non está Alexis no campo. Ben Marco, que ben se aproveitou dese bloqueo de Alberto, pero a parada de Mateo. Ese lanzamiento de Marco. Ben Iván aproveitando a fenda, gol de Iván. Pedían pasos dende a parroquia de Bueu, pero indicaba que Lesiano que hubo un bote previo. Gol de Iván, nuevamente Culleredo, 2 goles. Pablo Arce desde 12 metros, gol de Pablo Arce. Retórico. Pablo asumiendo, Pablo resolviendo. Teo, no un contra un, buscando a Martín, vaya a ver golpe franco. Vamos a entrarnos de derradeiros 5 minutos de este primer acto. Bueno, tenemos presencia aquí del seleccionador galego, de Mendu. Sí. Estará tomando bien nota de la evolución de estos rapaces. 7 metros. Y vaya a ver seguramente 2 minutos para Mateo, efectivamente. Exclusión para el jugador de Bueu. Y va a ser Iván, que se dirige a línea de 7 metros de penalti. La subida coleseada, primero Amago y el gol de Iván. Esto es otra vez un partido Culle, 2 goles abaixo. Superioridad. Ordenando Diego a los seus jugadores para iniciar el ataque. Marco en bote, erro ahí de Marco no cruce, consigue balón Iván. Martín, ven Teo, una contra, Teo, balón a Madeira. Fue una bagua, ¿no?
estos balones son os que a mellor ao final do partido poden minarte, non? Vas en superioridade, recuperas balón, vas en transición. Vai Pablo Arce, lanzamento de moi lonxe, agora sí consigue parar Mateo. Cuarta parada de Mateo Basanta. Oculle correndo para tratar de reducir un poquinho máis a diferencia. Iván consigue o lanzamento, pero vai haber golpe franco. Sí, si Culle que quere levarse o partido, terá que ter o menor número de ataques posicionais, porque a defensa de Bueu é moi rocosa, ganan en kilos, o tándem que fan aí tanto Pablo como Paco antes. Como Paco, claro, son as torres gemelas, por decirlo así, ¿no? Ahí va Iván, percutindo, ven a defensa otra vez de Pablo Arce, hay aviso de pasivo. A poñer o balón nuevamente de nuevo Carlos con Iván, pide o balón Teo, aproxímase para o lanzamento, a chapa de Pablo, vai a seguir o aviso de pasivo. O balón en cara atrás, moi atrás recibindo Iván, que vai a ter que buscarse o lanzamento, aproxímase a línea de 6 metros, o lanzamento con fortuna. Miguel. O armado de Cadeira sorprendeu a todo, é moi difícil para Miguel ver ese balón que sae prácticamente da cadeira do seu defensor, ¿no? Pablo, Diego, repartiendo nuevamente, recibiendo Alberto, cuarto gol de Alberto. Poniendo 12-14. A veces esas dinámicas de partido, como puede ir un equipo, ¿no? Ves que a Culle llegó, costa máis tempo meter gol, sin embargo Bueu consigue gol moi rápido nos ataques, ¿no? Eso es un indicador importante de ver cómo puedes resolverse el partido. Penetración de Teo, el gol de Teo. Diego, Villa Colesiana que se levante, que no hay nada. Pablo Arce, balón a Alberto que se desdobló nuevamente. Vaya a sacar un nuevo golpe franco Alberto. Y es continuo ese desdoblamiento dos extremos. Vaya a poner el balón nuevamente Mateo Vega. Tiene ya distancia. Pablo vaya a llegar a 2 para 2. Ahí anticipóse Iván. No impar, párase Iván, consigue ya roubar aí Pablo Arce, quiere tirarla nuevamente el repartidor cara Alberto, non a topar co Alberto. Si queríamos emoción non podemos ter nada máis, menudo ritmo de partido. 13-14, máis un para Bueu, minutiño e medio menos, xa para chegar ao descanso desta final trepidante que estamos a vivir aquí en Tarrío. Teo, balón para Martín. Teo con Iván, buscando ahí ese 2 para 2. Nuevo golpe franco, siguen cayendo segundos para llegar al descanso. Iván, 2 para 2, que ven o pase por las costas para Carlos. Iván deulle un pouco máis de sentido ao ataque, non? É moito máis incisivo que Javi. Javi un gran repartidor de xogo. Iván ten ese un para un a máis. Vaselina de novo de Marco que non atopa o arco, xa é a segunda vaselina, esas características que se xoga que non atopa. Cabo esa hora no marcador e ataque para Culleredo, 30 segundos que quedan. Atacando de nuevo Culle, Teo, Alex, Iván, Alex, buscando de nuevo ese 2 para 2, ese deslizamiento de Carlos, anticipa ese Marco, vaya a haber golpe franco a Pueblo Culleredo. Carlos con Iván, balón para Teo, saliendo cara afuera, ven ayuda de Roy ahí, evitando que pudiera sacar el balón cara a Martín. 5 segundos. Va a tener que repetir o saque, estaba Martín dentro, Teo, lanzamiento, otra chapa que se eleva de Pablo Arce. Se queríamos emoción e queríamos igualdade e atemos 14-14 o descanso dun partido que está sendo tremendamente emocionante, Pitu. Sí, parecía que Bueu iba a ir con todo desde el principio, fixo moi bons primeiros minutos de xogo. Culle pouco a pouco foi replantexando, foi xustando a defensa, cambiou avanzado, que é importante.
e cambiou sobre todo o central tamén, que lle deu máis mobilidade ao equipo, máis xogo co pivote, e bueno, está aí todo, todo no aire, sí, todo no aire. Pois tomamos un minutinho de descanso, Pitu, e voltamos nos intres. Ata agora. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good
estamos aquí no descanso desta final infantil masculina cun marcador, a verdade, que bastante igualado. Estou con Adrián Menduiña, actual seleccionador infantil masculino. E bueno, Mendu, contame un poquinho primeiro como estás a ver este partido. Pois a verdade é que está sendo un partido moi igualado por parte dos equipos. Parecía ao principio que o Bou colle unha renta importante, pero o Culleredo supo repoñerse e bueno, agora é a igualada no descanso, a ver que nos depara a segunda parte. Sí, a verdade é que o partido é intensamente emocionante. Bueno, vou facer un pequeno inciso en relación ao partido, porque Mendu, teño que dar a noraboa, porque eres campeón galego cos infantis do Cangas. Noraboa, Mendu, por favor, un aplauso para este adestrador, por favor, campeón galego. Bueno, pois moitas gracias, a final é cousa dos rapaces, funcionou ben o equipo este ano, e bueno, agora estamos a traballar para preparar o sector do Campeonato de España. Pois a verdade, Mendu, ademais do que estáis a preparar o campeonato, queríache falar da formación que cada vez é máis importante, se traballa máis nos equipos de categoría base, polo que estamos a ver, o sea, os equipos cada vez que van mellor, cada vez é increíble isto. Sí, ao final o balonmán en Galicia está crecendo desde abaixo, ao final as categorías de abaixo son as que máis hai que traballar para coller os conceptos desde o primeiro momento e non chegar a xuvenís con moitas carencias. Pois nada, Mendu, de novo, noraboa, esperamos que estés disfrutando moitísimo o partido, tanto ti como todos os espectadores e a xente que está aquí no pabellón. Imos agora con esta segunda metade deste emocionante partido que nos deixa a final infantil masculina. Graciñas, Mendu. Moitas gracias. Pois voltamos xa aquí ao posto de comentaristas, collendo o noso sitio para levarvos de novo a emoción desta final infantil masculina. Recordamos, Pitu, o descanso 14-14, esas alternativas, esa primeira distancia de vuelo que despois foi quen de recortar pouquiño a pouco con un pouquiño máis de fluidez no balón e apretando un pouquiño máis na defensa o Culle. Sí, tal cual, non? O Culle empezou un poquinho máis indeciso en defensa, o Bueu atacoulle moi ben esa defensa aberta con circulación de extremos, e as condicións entre primeira liña de pivote, sobre todo o pivote alexado a zona de balón, cando deslizaba hacia o centro, causaron moitas aguxeiros na defensa do Culle, non? Pouco a pouco Fernando foi un poquito axustando esa defensa, os rapaces entenderon o concepto e pouco a pouco pois foron arañando goles hasta chegar a este 14-14 que temos no actual marcador. Pois todo presto e disposto xa aquí no
Pabellón de Tarrío, para continuar con esta final que está siendo trepidante, en busca de un pasaporte a ese sector nacional. Pois preparándose todos a recibir unas derradeiras instruccións un e outro equipo. Sí, para os entrenadores é unha partida de xadrez, non? Teñen que mover as pezas o mellor que poidan e ver onde podes pincharlle a zodia ao contrario, non? Para que poña o parche e vayas levando a iniciativa. Isto é bonito que ten a labor dos banquillos, non? Sí, esas partidas psicolóxicas tamén de saber no cual ti preparas algo, pido tempo morto, de repente outro collo cambia xa defensa. Ese face to face tamén que hai nos bancos. Voltan a pista ao tablillero do 40-20 de Culleredo. Os mesmos protagonistas que pecharon o encontro, salvo Alexis que entra de novo en acción e Martín que cambia de extremo. Vamos a Martín ahora situado no extremo dereito do Culleredo e é Antón Rodríguez que voltou a extremo esquerdo. Sí. Iván dende o centro ordenando, sacando aí a Carlos o seu pivote, quería anticiparse aí Pablo. Alexis con Teo pechando o seu lado dereito, aí vai Alexis novamente, moi vertical como sempre, te puse con Miguel pero estaba acción invalidada. Existe unha gran virtude que é como leva sempre o balón arriba, non? Sempre en alto o brazo. É difícil de que chegue o defensor aí. Iván con Teo, Alexis encarando 2 para 2, Teo con espacio, amagando ese lanzamento, escapa o balón, pero vai a haber golpe franco por novamente do Culle. Ataque moi longo do Culle. Iván, balón a esquina, aviso de pasivo, Iván nuevamente, no un contra un, balón a esquina, ahora sí que Antón, atrévese, hay invasión de área, non vale o gol, e inicia o ataque xa o Bueu. Diago buscaba aí a Roy na esquina, pero anticipou se ben Antón. Vai a poñer o balón en movimento Roy buscaba inteligente aí a Diego dentro da área, pero erra no pase. Perda de balón do Bueu. Alexis cara a esquina, Antón recúa e vai a poñerlle calma a Teo para iniciar un novo ataque. Marcador sin estrenar de momento. Iván con Carlos, nuevamente esa permuta alta. Alexis vai a buscar a 2 para 2. Balón cara a Iván, saindo cara adentro e o erro no lanzamento de Iván. A incorporación de Iván no ataque, bueno, no solo do Culle, no central, deu un puntiño máis de calidade a Culle, non? Porque xa non levan tanto peso Teo como Alexis, sino que tamén hai que estar pendente de eso, que boa xogándose 1 contra 1. O gol de Alberto, nova asistencia de Diego, quinto gol de Alberto. 14-15 e outra vez metendo en problemas ao Culle eses desdoblamentos. Diego venos a perfección, tan pronto vemos o compañeiro só non dubida en pasarlle. Falta ahí de Pablo Arce sobre Iván, balón en movimiento por parte de Teo, a sacar de lugar Carlos con Teo. Alexis encarando, Teo a ese amago de lanzamento. Lanzamento que petó una nombreiro entre Ambreira Faciana de Miguel, que estaba invalidado. Va Teo con Iván, no 1 contra 1 nuevamente. Alexis, balón a esquina, Martín no se atreve en el lanzamento, Alexis con espacio, tírase Alexis ese espacio. Y el golpe franco y aviso de pasivo nuevamente. Carlos con Alexis, vaya a buscar ese 2 para 2. Alexis quería buscar la colgada a Teo. Erro, ahí no pase. Pérdida do Culle. Está muy atento Pablo Arce ao marcaxe de Teo. Xa nas saídas a impar.
Alberto asistiendo ahora a Pablo, aprovechando nuevamente ese desdoblamiento, balón a Madeira de Pablo. Pues, balón de nuevo para Cuye, un arriba Bueu, superados 3 minutos 46 segundos de este segundo acto. Iván sacando a Carlos, nuevamente Alexis, encarando ahí a Alberto, balón a esquina para Martín, bien defendido ahora por Marco. Vaya a sacar el golpe franco de nuevo Alexis, recibiendo, vaya a encarar buscando ese 2 para 2, que bien llegó una ayuda ahí Pablo Arce, ante un posible desborde desborde de Paco. Teo permutando opuesto con Alexis, saliendo ahí Alberto, no impara Iván, que bien se desplazó por la línea. Carlos, nuevo gol de Carlos, el segundo gol de pivote. Hacia afuera. Video balón Diego. Para Paco, ahí apareció Amán de Alexis. Y ahora quien vaya a quedar con pelota vaya a ser Diego, ven pelechado ahí entre Diego y Alexis. Pablo Arce, Sira Marco, cara extremo, Marco, gol de Marco Soliño. Pues gol de nuevo para Obueu. Dobles. Sí. Dobles no saque. Pérdida de balón de Cuye. Pablo Arce buscando desequilibrar, Lebose o bote, gol de Pablo Arce. Pues asustó o milímetro ese bote entre 3 defensores. Sí, o que pasa que adopta unha trayectoria moi boa, o que chama a boca do lobo, non? Que é o espacio entre segundo e avanzado, e como a gañes sin balón, pois estás perdido, porque coa potencia que ven en carreira. Igual vai Diego, novamente Diego para Paco, outro paquetiño. Están atacando ese intervalo moi ben. Repartindo Diego novamente, asistindo Diego, marcando Paco. Mais 2 para Bueu. O Bueu outra vez anotando moi rápido en cada ataque. Vai Alexis, Iván novamente. Defensa muy arriba de Diego sobre Teo, casi roba balón Diego. Alexis encarando ahí a Alberto y a Paco, buscando de nuevo a Carlos, balón que le queda a Diego, cortó Ben Pablo, ven a contra, buscaba ahí otra asistencia Diego cara a Alberto, tocó Teo, pide calma Diego, Pablo en bote, dando yo balón a Diego, se desdobla Marco Soliño, Alberto con espacio, cara afuera, Alberto, gol de Alberto, o sexto gol de Alberto. Apretó o acelerador ahora Bueu, ¿no? Tanto en defensa, que está anticipándose muy bien sobre todo as saídas a Teo, en ataque pois está atacando moi ben os intervalos ahora. Iván, Diego persiguiendo ahí a Teo, Iván no 2 contra 1, balón cara a esquina, Martín por debaixo das pernas de Miguel, consigue o gol Martín Casal. Segundo gol para Martín en contra, 17-19. 7 minutos ya de este segundo acto. Alberto con Diego. Pablo Arce se desdobló a línea de 6 metros. Marco Soliño. Diego con espacio. Lanzamiento de Diego. Gol de Diego. El problema é que a incertidumbre que generan os laterais de Bueu hacen dubidar moito avanzado con quen ten que quedar, non? E a partir desa dúbida matan todo. Iván, defensa presionante ahora de Diego sobre Teo. Javi Orge buscando un contra un, bien defendido ahí por Alberto. 17-20. Orge nuevamente, balón cara a Iván, otra vez Diego muy arriba recibiendo a Teo, buscando ya ese bote. Sí, está, el golpe franco. Está ahogando totalmente o seu sin balón de Teo, Diego. Orge buscando 2 para 2, balón para Teo, escapa ese balón, consigue lo malo Diego, quiere salir Obueu, no consigue ese pase directo, Miguel, quien acude en ayuda de Diego y de Pablo. Pablo recibiendo en bote, iniciando ataque, Diego desde Blouse Alberto, ahí va Diego nuevamente, Diego, balón a Madeira, peleando Paco con todo. Vaya a quedar balón para Bueu.
Ese lanzamento ahí ahora de Diego Madeira. E iniciando de nuevo Bueu. Pablo, 2 para 2, el lanzamento de Pablo. Quedouse colgado. Sí. A man fonde foi de Mateo Basanta. Esperaba o desmarque do pivote. Teo marcou non moi ben. Marcou a liña de pase, non sí, a parada foi de Iago, que salió ahora nesta segunda parte por Basanta. Iván, Jorge, ten que recuar porque non atopa espacio. Iván nuevamente vai a buscar ese 2 para 2. Ben defendido entre Paco e Pablo. Sacando un nuevo golpe Franco. Paco que está siendo Kaiser de esa defensa junto con Pablo. Paco que es infantil de primer año todavía. Y ahí va Iván buscando esa finta. Diego insistiendo muchísimo en la defensa, no marcas individual sobre Teo. Ven Teo, balón para Jorge, balón a esquina. Tocó con puntiña los dedos Marco, evitó que pudiera recibir Martín. Recuperación de Bueu. Inicio de ataque de nuevo para Bueu para poder poner acá máis 4. Cuando vamos camino de minuto 10. Diego en bote, espacio para Pablo habilitado desde el extremo. Y a parada de Iago. Aguantó muy bien, Pues sea segunda parada que fue Iago a Pablo. 17-20. Iván, Teo, recibido como no por Diego. Ahí Pablo, defendiendo a Iván. Teo atopó a Fenda, pero echó ya puerta Pablo Arce. Sí, tanto Pablo como Diego están haciendo una labor defensiva muy importante sobre Teo, ¿no? Un Teo que se le empieza a notar signos de fatiga, ya no sé, el lenguaje corporal. Javi Jorge, Iván buscando nuevamente ese 2 para 2. Balón para Carlos, consigue recogerle la parada de Miguel Cadilla. Le queda yo balón a Diego. Quinta parada de Miguel Cadilla. Opción de nuevo do Bueu para poder poner máis 4 no electrónico. Moviéndose a primera línea Diego Alberto. Pablo Arce, desdóblase nuevamente Alberto. Arce ten que lanzar porque se quedó colgado y está generando y ahora asustando un poquinho máis avanzado. E Arce está tendo que asumir lanzamentos dende moi lonxe cando está buscando un pase que non atopa. Está se quedando demasiado tempo co balón en bote cando recibe. Sí. Está achuchando moito máis o Culle. Ademais se lanza tocado, que non é o mismo que lanzar libre, non? Ven Iván, un contra un sobre Diego, fuerte. Ahí, sacado Antón, Iván nuevamente buscando 2 para 2 a Carlos, que lo lleva balón ahora a Pablo, ven a defensa de Bueu. Nueva recuperación de Bueu Atlético. Pide calma Diego. No puede permitirse o luxe, entre comillas, ¿no? Porque el partido está ahí de en ataque tener algún error porque a su defensa sigue sólida durante todo el partido, ¿no? Pide tiempo muerto Fernando Vázquez a Destragordo. Cullerero. Vamos a escoitar as verbas. ¿Cómo me coloco? A ver. Vamos a ver, primero, atender por favor. En defensa, nos están haciendo daño simplemente un jugador con balón estático arrancando hacia el centro. Vale, ¿cómo me coloco? Bien, pues me coloco con una pierna izquierda adelantada tapando esa trayectoria central. Vale, lo obligo a salir hacia aquí. Lo obligo a salir hacia el punto débil y aquí lo cerramos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después, ante la situación de transformación, y lo hemos dicho, el extremo izquierdo, lo primero, yo piso 6 metros porque no puedo ir por detrás, tiene que ir por delante. Vale, a partir de ahí lo cojo, lo retardo y lo entrego. Vale, el segundo defensor, tenemos que saber que si el extremo abandona, yo tengo que ocupar esa posición que va a intentar ocupar el lateral. Vale, sí, bien. En el ataque posicional, jugamos de aquí para aquí, no quiero un diestro en el lateral derecho iniciando, porque ahí en el pase lateral nos pueden cortar, sobre todo con Pablo trabajando las invasiones, ¿vale? Iniciamos de aquí hacia aquí, más continuidad, y si tengo el carril libre, entro, ¿vale? Vamos. Ahí apuntalando a defensa Fernando, porque efectivamente ya está generando problemas, no tanto Pablo, pero sí Diego llegando en bote, iniciando en bote antes de esos soplamentos dos extremos. Sí, comentábamos hablando de todo el partido, ¿no? Esa carencia que tiña, ese axuste, falta de axuste da defensa de Culle, e Fernando como gran entrenador que
Si sabe máis que nós ese aspecto coñece mellor aos xogadores que ninguén e sabe tapar esos erros, non? Balón de novo en movimento, 3 abaixo, Culle con balón para tratar de reducir a distancia. Jorge, Iván, Venteo, Jorge nuevamente vende a defensa de Diego, pegado a Teo continuamente, non lle deixa pensar. Vai de novo o xogo de Culle, desdóblase Isaac. Jorge, balón para Iván con espacio Teo. Esto de nuevo Iván, venga defensa ahora de Alberto. Y un ataque de nuevo para Culle, Jorge, balón que lleva a quedar a Roy, erro no pase de Jorge. Poniendo calma a Diego para iniciar nuevo ataque en estático para Obueu. Está renunciando en varias ocasiones a esas transiciones rápidas Obueu, controlando también un poquillo marcador. Nuevamente Carreiro Alberto para Alberto. Balón ahí que recibe Marcos. Sira Marco. Parada do porteiro do Culle. La parada de Iago. Sacó un pé impresionante, muy rápido. Ese lanzamiento de Marcos Soliño. Alberto, no, 2 contra 1, balón a Marco, ahora otra vaselina que ahora sí entra. Quinto gol de Marcos Soliño, máis 4. Iniciando nuevo ataque equipo de Culleredo. Javi Jorge. Recibiendo de nuevo Teo. Iván recibido por Pablo muy arriba. Aplicando ya grapas a Pablo. Poniendo balón nuevamente de nuevo. Ahí va Iván. Desde Luis Martín. Teo. Jorge. Teo buscando un lanzamiento. Evitando ahí a Pablo. Lanzamiento petó una madeira. Queda el balón a Marco. Empieza a haber fatiga no corpo de Teo. Sí, porque son moitos choques con xente de moito peso, ¿no? Como é Paco e Pablo. Diego, a parada de Iago Bolaños. Boa parada en lanzamiento de Diego. Quiere correr o Culle, rouba o balón Pablo, Diego que le sea lo que hai pé. Balón do Culle, novo ataque. 17-21, 4 arriba. Supermercado Camargo Atlético. Sobre no solo Madera Culleredo. Teo, balón a esquina. Recibiendo Teo nuevamente, balón a Iván. Va a iniciar ataque a Iván, 1 contra 1 sobre Diego. Javi Jorge recibiendo balón muy atrás. Iván nuevamente, Teo. Sube Diego a recibirlo. Martín, no hubo golpe franco que consigue forzar Obueu. Mauro poniendo balón nuevamente con Teo. Va Iván encarando a Paco. Escapa yo balón. Jorge. Vuelve Martín a su sitio. Jorge, ven otra vez esa falta de Alberto y hay aviso de pasivo. Jorge. Balón para Iván. Teo, ven recibido arriba por Pablo. Queda un único pase, Díaz colegiado. Vaya a tener que lanzar quien reciba. Vaya a formar a barreira y Oculle para que Teo pueda lanzar. Lanzamiento en apoyo. Lévase a Chapa, bloquearse de Pablo Arce. Tercero bloquearse en el partido de Pablo. Balón que sale por la lateral. Pero ten que lanzar, hay pasivo. Recordamos, no tocó balón al porteiro. Sigue aviso de pasivo, queda un único pase. Y van a tener que lanzar en el momento que reciban. Iván recibe Javi Jorge, va a tener que lanzar Javi. Trastabillouse Javi, pero tocó Miguel. Sexta parada de Miguel Cadilla. Oportunidad de Obueu para poder poner un goliño máis de diferencia. Salta a pista Miguel no lugar de Roy, nese extremo dereito. Diego llegando con Alberto. Nuevamente Diego a Alberto que se desplace otra vez a línea de 6. Ven Pablo en carrera, lanzamiento brutal de Pablo Arce. Porque con unha defensa aberta, si hundes o desprazas lateralmente ao avanzado, estás morto. É o que está facendo Obueu. O sexto gol de Pablo Arce, levantando a parroquia de Obueu. Alexis sacude na axuda do ataque de Culle, saindo aí ao centro, buscando en cruce a Teo.
insistiendo ahí en esos choques con Paco. Vaya balón a extremo, la parada de Miguel Cadilla. Parada de Miguel Cadilla de ese lanzamiento de Isaac. Y atacando de nuevo Bueu. Marco otra vez desdoblado, insistiendo en esos desdoblamientos. Bueu, Pablo Arce, balón a esquina para Alberto, donde estaba agarrando. Otra asistencia, otro gol de Alberto Fernández, séptimo gol de Alberto. Rachó o partido Bueu. 17-23, tiempo muerto que solicita Fernando Vázquez, adestrador de Culleredo. Diciendo que estés atento a tu lateral porque circula el extremo. Vale, a ver, a nivel defensivo, es que no contamos, chicos, no contamos. Evidentemente, vale, si este jugador está transformando todo el partido y toda la liga lo lleva haciendo, yo tendré que, en vez de mirar para aquí, controlar el balón y el oponente directo. Vale, Mauro, hay que hablar para dar los cambios de oponente, ¿de acuerdo? No quiero que este jugador se vaya con el extremo. Quiero que demos el cambio de oponente a Alexis, que tiene que bajar y dar el cambio de oponente aquí. ¿De acuerdo? Bien, en el ataque posicional no jugamos hacia aquí, hostia. Continuidad y vuelta, permuta alta, ataco aquí y vuelvo el balón para aquí, el pivote corta. ¿Estamos de acuerdo? Llegas aquí, doblas pase, pivote corta y metemos aquí esta situación. Vale, y hay que lanzar. Vale, pues ya está, vamos. Pues ahí los últimos apuntes de Fernando, queriendo queimar los derradeiros cartuchos que le puede quedar a Oculle en estos últimos 8 minutos, una distancia de 6 no electrónico. Sí, son 8 minutos, 6 goles, ten que apretar moito Oculle, non? E a ver como solventan ese problema defensivo durante todo o partido, que son as circulacións de extremos e os pases a zona contraria de balón por parte de primeira línea, non? Iniciando Oculle, esa permuta recibida xa por Diego moi arriba a Alexis, ben defendido por Pablo, esas mans de Pablo que consiguen cortar e recuperar outro balón. Y otro inicio de ataque para Diego Atlético, pulgar arriba de Diego para iniciar un nuevo ataque. Vais a desdoblar a Alberto, vais a desdoblar Marco. Claro. Pablo Arce, lanzamiento de Pablo de 12 metros nuevamente. Séptimo gol de Pablo Arce, tinguindo un pouquiño máis de azul a final. 17-24 máis 7 para Bueu. Aquí un xogador que vai tan ben ao centro como é Pablo, se non lle marcas o punto forte con unha orientación xa tronco, brazo, ejecutor del pez, en este caso pé dereito adelantado, non? Porque non pode ir a punto forte, é moi difícil, como te gane un isco de anticipación no desplazamento en carreira, mátate. Javi Orge buscaba ya a Mauro en la línea de 6 metros. Vaya a quedar otra vez el balón a Bueu. Boa defensa entre Marco y Pablo. Nuevamente el balón a Bueu Atlético. Diego en bote. Vaya a buscar el 2 para Mateo Vega. Buscaba ahí mandar y otro paquetiño a pivote. Y Diego que no se cansa de repartir. Escapa el balón a Alberto. Ha perdido el balón de Bueu. Atacando rápido Oculle, a contrarreloj Teo, pasos de Teo que agardaba un contacto contrario que non chegou. Caeu e incurriu en pasos. Diego con Pablo Arce. Que fíjate. Ahí está nuevamente Diego. Con un desdoblamento e un movimento de balón xa consigue gol, non? Hai un desaxuste bastante importante da defensa de Culle. Pois aí está de novo acariñando esta final o Supermercado Camargo Atlético. Javi Orge ahí trabado por Marco y Mauro poniendo de nuevo balón en movimiento con Orge. Alexis Venteo quiere recibir, pero otra vez arriba ese impar de Diego.
generando un nuevo error a defensa de Bueu no ataque de Culle. Está afojando todo el momento de ataque cuando el balón está en lado derecho con un destro. Están xogando o ben unha defensa a pavo impar, entón é imposible, se queda colgado co pase o lateral dereito porque o Bueu xoga con moita anticipación aí. Gol de Culla y a contra de Alexis. Menos de 5 minutos. 7 arriba para Supermercado Camargo Atlético. Alberto pitan dobles ou pasos. Vai a ter que repetir o pase o saque aí Jorge. Hay que sacarlo de outra zona do campo. E ataque de novo para Culle. Menos de 4,5 para chegar ao final. Ahí Venteo con Alexis, buscando a Alexis esa verticalidad de siempre. Javi Jorge buscando ahí a Mauro no pivote. O gol de Mauro. O gol de Mauro. Sí, tiña gañada a posición de antemán e mantivo aí. 4 minutos. 6 arriba Supermercado Camar. Pablo Arce, outro paquete de Diego para Alberto. Oitavo gol de Alberto. E quería ver eu cantas levan a asinatura de asistencia de Diego neses goles de Alberto, Pues por decirlo, casi todas, non? Eu digo sempre, levo seguindo este rapaces todo o ano, sempre se fala do bo de Pablo Arce, do bo de Alberto, do bo de todo o equipo de esa defensa, pero o traballo que fai Diego, sí, anotando asistencia tras asistencia, el sincero máximo goleador, pero levando o peso do equipo, o peso do ataque, incluso esas defensas que está facendo nos impares, é un factor moi determinante o gol que consigue ahora Isaac. É un xogador que sempre suma e sin dúbida resta moi pouco, un gran defensor no segundo e despois un ataque leva e la batuta, mira, está mandando constantemente aos seus xogadores. Ahí vai Pablo Arce, lanzamento de Pablo Arce, oitavo gol de Pablo Arce, opositando a MVP con todos esos goles. Ven Alex corriendo, boa defensa nuevamente de Pablo Arce. Moviendo balón de nuevo Oculle. Sí, aí nos entenderon entre Pablo e Alberto. Aprovechou a dúbida Teo para lanzar. Ahí va Diego nuevamente, coast to coast, atopouse con Iago, pero vai a sacar un 7 metros. Un 2 minutos. Celebra o sea Diego, celebra a bancada de Bueu. Vai ser Diego que lance ese 7 metros. Quedan pouquiño máis de 2 minutos. Vai Diego, lanzamento de Diego, gol de Diego Otero. Se además sabe marcar moi ben os tempos, ¿no? Porque sabe cando parar o ataques. Ahora viu que no contralor podía facer dano. Lo ten todo, Lo ten todo, Diego, sí señor. Pois eu só digo, problema en Bueu. Vamos con un equipo en sector nacional. Hay que alegría. Hay que rascarse a carteira, Sí. Veremos que depara ese sorteo. Ou por que non? Por que non ser ambiciosos e solicitalo? Por que non? Veremos todo. Vais a rematar, queda minuto e 20 segundos. O balón de Alex, sigue esa ambición de Diego, ven Diego na contra nuevamente, Diego Otero, gol de Diego Otero. Sí, un auténtico revulsivo para o seu equipo nesta segunda parte. O cuarto gol de Diego. Y ahí está celebrando esa bancada parroquia de Bueu. Esta victoria na Final Four, casi chega Pablo Arce. Ven Alex, na penetración, o gol de Alex. Derradeiro minuto. Disfrutando xa, movendo banco. Cadilla, salta, mira, un dos Alevín, sai bailó la pista. Un dos rapaces que estuvo habitualmente en moitísimas convocatorias durante toda a tempada na Liga Ouro. Uns alevíns que se quedaron a un punto tamén de meterse na final a 8
da Federación. Vaya golazo de Pablo Arce. O bombardeiro. 22-30. Ven Alex. No un contra un. Balón a esquina. Muy pechado Hugo, pero conseguindo. Sí, ahora Cuyo ha cambiado a xente que menos xoga durante todos os minutos, pero bueno, están aí dando a cara. O gol de Jaco tamén. 7 segundos. Vai a rematar. Vai a ser a explosión de júbilo para os rapaces de Bueu, recibíndolo de esta alegría dos rapaces dos supermercados Camar Bueu Atlético, que consiguen ese pasaporte ao sector nacional. Aí temos a ledicia dos rapaces con unha afición moi numerosa que se desplazou de Bueu ata Río. Moitos se fixeron fin de semana, estiveron pola mañá aquí, desplazáronse a tarde a Coruña capital a ese encontro do equipo de Primeira Nacional frente ao Ática 21 OAR da Coruña. E xa aproveitaron. Si non, o ambiente do pabellón é espectacular. Sí, a Os rapaces mantener na retina este partido por moitos anos, non? Sí, señor. Un pabellón cheo, vendos, ¿no? Sobre todo despois que na casa eles poden ver esta retransmisión, ver como xogan, ver seus erros, que é importante tamén, ¿no? Crearse en eso e disfrutalo tamén, primeiro claro. Disfrutalo na pista e disfrutalo despois na casa. É un documento que teñen para aí para toda a vida, un recuerdo inolvidable, ¿no? Sí, perfectamente. E os pais tamén, que están aí na bancada, pais e nais que están aí sufrindo, pois tamén teñen un recuerdo moi bo destas dous jornadas de Final Four infantil, masculina e femenina que han sido todo un éxito aquí no pabellón de Tarrío, ¿no? En deportividade, en bo xogo, en grandes xogadores que hemos visto aquí xogar. E bueno, felicitar ao Bueu porque ha sido un claro gañador, no sé, esta final. El Cuyo tuvo seus momentos, estuvo aí hasta o primeiro tempo empatado e bueno, ambos os dos conxuntos fixeron cousas moi boas ao largo deste encontro. Sí, a verdad que foi un partido que na primeira parte tuvo esas alternativas Culleredo-Bueu, pero que despois pouquiño a pouco foi o Bueu declinando cara ao seu favor, aproveitando eses erros, non fallando no seu modelo de xogo, porque continuamente estiveron incidindo no mesmo, neses desdoblamentos, neses inicios en bote, nese desplazar ao avanzado para generar ese desequilibrio e conseguir as accións de lanzamento. Sobre todo vi ahora un detalle impresionante, ¿no? O sea, un gran xogador a veces ten que ter non só técnica, táctica, moita psicología. Pablo Arce fouse ao banquillo do Culleredo, agarrou a Alexis que estaba chorando, a Teo, abrazounos. Eso demostra a grandeza do noso deporte, ¿no? Sí, sin dúbida. Un xogador que acaba de gañar, reconocer, pues que consolar a un compañero, porque son compañeros de selección, serán seguro. Eso é a grandeza do noso deporte, a deportividade. A grandeza do deporte, a cara doce, a cara amarga, a emoción que sempre se eleva nestes actos. Pero é bo a veces, independentemente de o que gaña sempre ten a alegría, non? Pero o que perde é unha boa escola da vida, non? En esta sociedade que estamos abrazando a veces monecos de cristal, o deporte educa en eso, non? En que a veces as cousas non saen e tens que seguir adiante, tens que seguir loitando e tens que seguir traballando para que no futuro pues, puedan sair mellor, non? Levantarse, cando caes, te sacudes, levantaste e sigues de novo, non? É a grandeza do noso deporte, non? Tamén. Sí, xa está a Federación, a organización preparando esta clausura, esta entrega
trofeos que se vai a proceder a facer dentro de nada, uns minutiños. Xa están acudindo e baixando todos os equipos que van a recibir os seus premios á pista. E xa temos tamén a Katy reclutando protagonista. Temos a Katy situada con Miguel Cadilla, co porteiro do supermercado Camargo Atlético. Katy, dende aquí traslada aí a miña noraboa a Miguel e o resto do equipo. Katy. Sí, Miguel, mira, primeiro de todo está a dicir aquí Alberto polo pinganiño que noraboa da súa parte, que quería felicitarte xa ao primeiro. Muchas gracias y nosotros también estamos orgullosos de ganar. Nada, o mesmo dicimos todos, o sea, noraboa, tremendo partidazo, un 14-14 o descanso, ante un rival como Culleredo, que madre mía, o balonmán que amosou o Culleredo. Como estades? A ver, ademais orgullosos. Estamos contentos y tal de ganar y a ver cómo va en el sector. Ti aún non o crees, ¿no? ¿Verdad, Miguel? Ti aún non ainda non crees que acabas de gañar e que vas a ir ao sector nacional, ¿no? No. No, estás moi tranquilo. Miguel, que acabas de gañar, que está desde camiño ao sector nacional, Miguel. Bueno, gracias. Non sabe decir, Miguel, noraboa e a disfrutar de ese sector nacional ben merecido que tedes, vale? Gracias a todos. Nada, imos agora coa entrega de detalles e de premios que temos aquí tamén os campións e mellor clasificados das súas competicións infantis, vale? Pois aí as verbas de Miguel, que non acaba de creer, puedo dicir casi que tampouco, non? Pero moi emocionado Miguel Cadilla. Creo que era un dos rapaces que tiña máis gana de que chegara este partido. É un porteiro, aparte é o único porteiro que ten o equipo, que hai que dicilo tamén. Pois hai que cuidarlo como Ourenzano. Sí, porque ao final de calquera lesión, vou a dicir o secreto, estuvo xornadas lesionado e o porteiro resultou ser Marcos Soliño. Así que facendo incluso actuacións de dicir que daba moito que pensar, pero Miguel é dos rapaces que pelexou que mellorou dunha forma exponencial este ano, da man do adestrador de porteiros de Julio Ferreiro. E a verdade é que foi o ano da súa explosión, porque incluso hasta o ano pasado todavía facía as funcións de extremo, xogaba no campo, xogaba na pista, e este ano decidiuse xa finalmente pola portería, e ese adestramento individual veulle as mil maravillas. De feito está plasmando partido a partido. Foi da partida de Mendu tamén na selección galega no cesa final. Foi incluso peza clave no equipo cadete para que se clasificara no playoff para a Liga Ouro. Alégrome moitísimo por ele que saque esa emoción que levaba contida durante moito tempo. Pois xa están os equipos na pista e en nada, en breves momentiños vai dar comezo esta cerimonia de entrega de trofeos, entrega de medallas, entrega de recordos a cada un dos equipos e tamén os dous MVPs de ambas as dúas finais, da masculina e da feminina, que veremos como remata finalmente esa votación. Todo presto, todo disposto, xa temos a voz do micro preparada para dar o inicio a esta cerimonia onde se entregarán os trofeos a campións e subcampións. Últimos detalles a autoridades na pista tamén para facer a entrega de trofeos. Seguimos dar o inicio. Moi boas tardes. Antes de comenzar a entrega desta Final Four infantil da tempada,
2023-2024. Dende a Federación Galega de Balonmán queremos felicitar a todas e todos os participantes pola imaxe amosada durante este fin de semana. Somos conscientes que detrás de cada acción hai moito traballo e ilusión. Estamos moi orgullosos de todos e todas vos. Nestes días quedou moi claro que o balonmán galego ten moito e moi bo futuro. E por suposto tamén queremos agradecer aos clubs, ao colectivo arbitral, ás familias, todo o esforzo e o tempo que invertides no día a día para que o balonmán galego siga medrando. Moitísimas grazas polo voso comportamento e grazas por estar aí e sumar sempre. Dende a Federación Galega de Balonmán tamén queremos agradecer de un xeito moi especial ao Balonmán Culleredo, club organizador desta Final Four. Moitísimas gracias polo voso compromiso e implicación e moitísimas gracias polo trato que nos prestades sempre que vimos aquí. Ese máis, comenzamos ca entrega dos premios desta Final Four infantil da tempada 2023-2024 e contamos ca presencia de Antonio Leira, deputado de Deportes da Diputación Provincial da Coruña, Cristina Pardo, concelleira de Deportes do Concello de Culleredo, Penélope López, concelleira de Cultura do Concello de Culleredo, Darío Tom, presidente do Balonmán Culleredo, Elena Estevez, directiva da Federación Galega de Balonmán, e Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Comenzamos ca entrega dos MVPs. En primeiro lugar se entregará o MVP da Final Four infantil masculina. Para a entrega deste galardón, Darío Tom, presidente do Balonmán Culleredo, o xogador Diego Otero dos Supermercados Camargo Atlético Balonmán. Fuerte aplauso para Diego. E continuamos agora co MVP da categoría infantil femenina. Para a entrega, Elena Estevez, directiva da Federación Galega de Balonmán e seleccionadora galega infantil femenina. A mellor xogadora desta Final Four, pola súa coraxe, polo seu compromiso co seu equipo e pola magnífica semifinal que protagonizou no día de onte, é para Daniela Fernández do Balonmán Porriño. Enhorabuena, Daniela, forte o aplauso para ela. E agora comenzamos xa cos diferentes premios para os equipos desta Final Four. Comenzamos ca categoría infantil femenina e o subcampión desta Final Four da tempada 2023-2024 é o Balonmán Porriño.
Feita a entrega dos diferentes agasallos por parte da Federación Galega de Balonmán para a entrega do trofeo Antonio Leira, deputado de Deportes da Diputación da Coruña. Forte o aplauso para estas xogadoras do Balonmán Porriño. E mentras as xogadoras e o corpo técnico do Balonmán Porriño recupera o seu lugar, e o turno para o subcampeón desta Final Four na categoría infantil masculina, o Balonmán Culleredo no Solmadera. Tras a recepción dos diferentes agasallos que otorga a Federación Galega, será Cristina Pardo, concelleira de Deportes do Concello de Culleredo, a encargada de facer entrega ao Balonmán Culleredo do seu trofeo. Forte o aplauso. Gran traballo o destes dous equipos. E agora, mentras os compañeiros fan os cambios pertinentes, vamos dar paso xa os campeóns. E comenzaremos ca categoría feminina e o campeón desta Final Four 2023-2024 é o Sarro da Vigo. Aí podemos ver as xogadoras do Sarro da Vigo co seu agasallo e fará entrega do trofeo Penélope López, concelleira de Cultura do Concello de Culleredo.
Forte o aplauso para estas xogadoras. E continuamos. Turno agora para os campións desta Final Four infantil masculina para o equipo Supermercados Camar Bueu Atlético Balonmán. Que non se quede ninguén sen a súa medalla. En este caso, para a entrega do trofeo de campións o Supermercados Camar Bueu Atlético Balonmán, Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña. Forte o aplauso para estes xogadores. E agora faremos os cambios necesarios para comenzar a entrega dos equipos que xa viñeron a este pabellón de Tarrío ca súa praza para o sector nacional asegurada. E comenzamos co equipo tercer clasificado da Liga Ouro desta tempada 2023-2024 na categoría infantil feminina, que non é outro que o Balonmán Culleredo Sutenor. Mentras estas xogadoras do Balonmán Culleredo Sutenor van recibindo os seus galardóns, vamos a pedirlle a Cristina Pardo, concelleira de Deportes do Concello de Culleredo, que faga entrega ás xogadoras deste trofeo como terceiras clasificadas.
Fuerte aplauso para Elas. E agora será o turno para os subcampións desta liga e comenzaremos ca categoría infantil masculina. Este premio como segundos clasificados será para o equipo Librería Dalvin Lalín. Tras a recepción das medallas para a entrega do trofeo, Darío Tom, presidente do Balonmán Culleredo. Forte o aplauso para os rapaces do Librería Dalvin Lalín. Imos agora as segundas clasificadas de Liga Ouro nesta tempada 2023-2024 da categoría infantil feminina e o equipo non é outro que Pinturas Proa Balonmán Chapela. Mentras todos os integrantes do equipo recollen a súa medalla e o seu agasallo, pedimos por favor a Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, que faga a entrega do trofeo. Repetimos, por favor, Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, fai entrega do trofeo como segundas clasificadas o Pinturas Proa Balonmán Chapela. Forte o aplauso para elas.
E agora sí, chegou o momento para os campións de Liga. Comenzaremos co equipo campeón desta Liga Ouro da tempada 2023-2024 da categoría infantil masculina Disalmo Balonmán Cangas. Para entrega do trofeo de campeón, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Forte o aplauso para este equipo de Disalmo Balonmán Cangas como campeóns de Liga. E para rematar, que saian a coller o seu galardón as campeoas desta Liga Ouro infantil feminina da tempada 2023-2024, o Mecalia Atlético Guardés. Fai entrega do trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Forte o aplauso para estas campeonas de Liga. E tras esta foto, por favor,
lle pedimos a todos os equipos que se xunten para sacar a foto de familia desta Final Four infantil. Así que, por favor, todos xuntos para sacar esta fotografía e rememorar esta Final Four de Culleredo. Acompañamos con palmas mientras se preparan os rapaces e as rapazas protagonistas desta Final Four para facer un fin de festa como se merece. ¡Enhorabuena a todos! Y con esta foto de familia ponemos fin y ahora sí pomos fin a esta Final Four, a esta festa do balonmán galego que se disputou aquí no pabellón de Tarrío, no concello de Culleredo. Moitísimas gracias a todas e a todos por asistir. Precaución no regreso a casa e vémonos a vindeira fin de semana en Tui na Final Four cadete. Moitísimas gracias a todos.